Hay que decir las cosas como son. Si inviertes o tienes intención de invertir en criptomonedas, seguramente tengas la ilusión de convertirte en millonario gracias a algún boom de la criptomoneda que hayas comprado, que te permita tener un estilo de vida de lujo sin preocuparte en qué gastar el dinero. Esa es la meta o ilusión de la mayoría de las personas, y aunque te pueda sonar como algo imposible o que tienes que ser una de las personas con más suerte del mundo, la realidad es que es algo que se puede conseguir y te lo vamos a enseñar en estas 10 historias de personas que se han hecho millonarias con el Bitcoin. Vas a darte cuenta de que el mundo de las criptomonedas brinda las mismas oportunidades para todos y según tu poder de inversión y visión de futuro, puedes conseguir la independencia financiera que sueñas. Vamos con el primero. Eric Finman. Era solo un adolescente cuando realizó su primera inversión. Esto fue gracias a su abuela, que en su 15º cumpleaños se acercó al adolescente y le entregó un sobre con el dinero que había ahorrado con mucho esfuerzo. No era un pico cualquiera, $1000 para que su nieto los gastara en lo que deseara. Uno podría pensar en una Xbox, una Play o un iPad, o tal vez algunas zapatillas de marca. Vamos, lo típico de un adolescente. Pero su espíritu aventurero le llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Invirtió hasta el último céntimo en Bitcoins, que por aquel entonces era un extraño experimento. El chico se enteró de Bitcoin porque estaba de moda por internet. Finalmente decidió invertir en Bitcoin para ver qué pasaría porque en los estudios le iba muy mal. No era para nada un estudiante modelo y solo seguía en la secundaria porque sus padres lo estaban obligando. Por esta razón, Finman les juró que a los 18 años se volvería millonario y que no iría a la universidad, algo que nadie le creía por su fama de mal estudiante. Sin embargo, aquella decisión le cambió su vida para siempre. Año y medio más tarde, abrió su cartera de criptomonedas y descubrió que la paga de la abuela había engordado considerablemente hasta alcanzar los $100.000. En el 2013, Eric Finman ya había vendido su primera unidad de Bitcoin, pero evidentemente con la gran revalorización de su inversión, decidió reinvertir las ganancias y con el tiempo reunió alrededor de 400 Bitcoins, es decir, $12 millones de hoy en día cuando está cotizando a $30.000. Pero ahí no se quedó la cosa. El chico siguió creciendo como empresario y fundó una compañía en Silicon Valley que se encargaba de poner en contacto a profesores con alumnos frustrados, como era él. La empresa tenía el nombre de Botangle y cobró fama al poco tiempo de fundarse. Entonces, una corporación se interesó por lo que tenía Finman y le ofreció $100.000 o 300 unidades de Bitcoin, que a día de hoy son unos $9 millones. ¿Qué crees que hizo Finman? El chaval no se lo pensó dos veces y aceptó los 300 Bitcoins. A cualquiera que le contase sus decisiones en esa época le trataría de loco y hasta se reirían de él. Como él mismo dijo, decidió vender su empresa en Bitcoin porque es la moneda del futuro. Pero ahora, Finman ya es mayor de edad y no tuvo que ir a la universidad. Cumplió la promesa que le hizo a sus padres y también asegura que la universidad realmente no sirve para nada excepto para llenar el currículum. Dice que es mejor internet, que se puede aprender 1.000.000 de veces mejor en YouTube y contrastando información de diferentes páginas. Sigamos con Christopher Koch. Este chico es muy diferente a Finman. Para empezar, cuando se enteró de que Bitcoin existía, estaba haciendo su tesis de tecnología de cifrado en la Universidad de Noruega en el 2009. En esa tesis tenía que investigar sobre las últimas tendencias del cifrado y por casualidad se encontró con Bitcoin. La propuesta de la criptomoneda le interesó bastante y decidió invertir en ella una cantidad muy pequeña. Solo gastó $26. Aunque era poco, en esa época pudo comprar un montón de Bitcoins, ya que en ese año un Bitcoin costaba algo así como medio centavo de dólar. Una cantidad que no existe en la moneda americana. Estamos hablando de más de 5.000 Bitcoins. Solo saquemos la cuenta. Para comprar esa cantidad en el 2021 necesitarías unos $150 millones. Así que lo que hizo fue una inversión increíble sin saber nada de lo que pasaría. Pero aquí viene lo más gracioso. Todos sus planes se resumieron en hacer nada. Simplemente siguió con su vida y se olvidó de los Bitcoins que había comprado. Fue en el 2013 cuando se acordó de la compra que había hecho en el 2010. Lo peor del asunto es que no se acordaba de la clave de su wallet, es decir, la cartera online donde estaban los Bitcoins, pero después de tanto buscar, la encontró. Ingresó a su cuenta y cambió la quinta parte de su inversión por $886.000. El chico solo usó ese dinero para comprarse un bonito apartamento en Oslo y hacer unas pequeñas inversiones. Nada más. Sobre cuántos Bitcoins le quedan, esto es algo que nadie sabe, pero muchos asumen que debe tener en su cuenta unos 4.000 Bitcoins, que son unos $120 millones. Pasamos al turno de Kingsley Advani. Esta sí fue una persona que creyó ciegamente en Bitcoin. Decimos esto porque Advani lo que hizo al enterarse de la existencia de Bitcoin fue vender todo
todo lo que tenía para poder comprar todas las criptomonedas que pudiese. Se trata de una jugada muy loca, pero a veces esto es lo que se necesita para poder convertirse en un millonario. Ocurrió en el 2012, cuando un amigo le dijo a Ant Bunny que con Bitcoin se podía comprar en la Deep Web, que por si no la conoces, es una parte de internet donde se venden cosas ilegales, entre otras cosas, y se utiliza Bitcoin como forma de pago, ya que no está controlado por ningún organismo. Pero él fue más allá y vio todo el potencial que tenía la criptomoneda y se obsesionó con ella. El chico trabajaba en una empresa de software y casi todo el dinero que ganaba lo gastaba comprando bitcoins, pero a pesar del esfuerzo que hacía, el sueldo casi no le alcanzaba para adquirir más bitcoins. Por eso fue que decidió vender todas sus pertenencias para gastarlas en una sola inversión que estaba dedicada a las criptomonedas. El mismo Ant Bunny advirtió que gastó un total aproximado de $34.000 en bitcoins, pero no hay datos precisos que indiquen cuántos bitcoins pudo llegar a tener en su billetera. Lo cierto es que después de 6 meses, la cifra había crecido 7 veces lo que había invertido. En tan poco tiempo, ya tenía alrededor de $240.000 que habían aumentado casi sin hacer nada. Después, la verdadera explosión vino cuando en el 2017 Bitcoin tuvo un incremento inmenso en su precio y dio su paso definitivo hacia la vida de inversor, invirtiendo en más de 50 compañías que están creciendo. La fortuna de Ant Bunny está valorada en $5 millones. Dijo: creo que en ningún momento de la historia de la humanidad las personas de veintitantos años han tenido la oportunidad de invertir en activos de tan alto crecimiento. Es como una rebelión contra las finanzas tradicionales. No se necesitan bancos centralizados para enviar dinero. Estas fantásticas piezas de tecnología te envían dinero a través de la criptografía. Por lo tanto, a diferencia de los bancos, es más rápido, más barato y más seguro. Continuamos con Jeremy Gardner. Esta historia es diferente al resto, ya que este chico no se volvió millonario por comprar barato y vender muy caro. Se trata de un emprendedor de las criptomonedas que, al igual que Ant Bunny, pudo notar que Bitcoin se convertiría en una criptomoneda muy cara. Esto comenzó en el 2013, cuando uno de sus amigos le ofreció que le pagase una pequeña deuda en Bitcoins en lugar de en efectivo. Esta fue la clave para que Gardner pudiera ver la importancia que tenía Bitcoin y todo el poder que tenía dentro y fuera de Internet, debido a que no necesitaba de intermediarios o bancos para hacer sus operaciones. Así fue como Jeremy Gardner comenzó sus inversiones alrededor de Bitcoin. Esto lo llevó a fundar su propia empresa llamada Augur, que se dedica a ser un mercado de predicción descentralizado que se vale de las predicciones de cada uno de sus usuarios para poder determinar el precio que tendrán las criptomonedas en el futuro. Pero ahí no termina todo lo que Jeremy Gardner hizo con la inversión de las criptomonedas. El dinero que obtuvo también le alcanzó para crear The Blockchain Education Network, una organización que educa a todos los alumnos sobre el mundo de blockchain y las posibilidades que brinda a todos los que invierten en él. Pasemos a la historia de un personaje anónimo al que se le conoce como Sr. Smith. Trabajaba en una empresa de tecnología de Silicon Valley cuando compró $3.000 en Bitcoin en octubre de 2010. Dijo: no tenía ni idea de cuánto invertir, pero como me pagaban bastante bien en ese momento, decidí invertir $3.000. Debido a que Bitcoin valía solo en ese entonces 15 centavos, su inversión inicial le dio alrededor de 20.000 Bitcoins, es decir, $600 millones. O dicho de otra forma, $150.000 al día, y eso que ahora Bitcoin ha corregido. Imagínate cuando suba más. Todo esto lo hizo con el fin de invertir a largo plazo. Dejó que su inversión creciera todo lo posible. Esto le sirvió al señor Smith para dejar por completo su trabajo y se dedicó a recorrer el mundo con todo lo que había ganado gracias a Bitcoin. A pesar de que nadie puede decir cuánto dinero tiene, Forbes sí pudo corroborar una parte de él, ya que el señor Smith le mostró una billetera que tenía 1.000 Bitcoins, que son unos $30 millones en el momento de hacer este vídeo. Una historia menos popular es la de los gemelos Winklevoss. Estos gemelos no tuvieron que empezar de cero ni nada parecido. Son personas ricas de cuna que también vieron una oportunidad única de inversión en Bitcoin. Lo más raro del asunto es que estuvieron involucrados con los inicios de Facebook y llegaron a demandar a Zuckerberg por $45 millones por un robo de ideas, demanda que terminaron ganando, y fue justamente parte de ese dinero el que invirtieron en Bitcoin. Todo esto ocurrió en el 2012, cuando los dos gemelos eran estudiantes de economía en Harvard. Después de haber ganado la demanda, invirtieron $11 millones en Bitcoin. En ese año la criptomoneda solo costaba $8 por unidad. Eso quiere decir que adquirieron alrededor de, y escucha bien, 1.350.000 bitcoins. Es una cantidad gigantesca que da una suma de dinero tan ridículamente grande que ni siquiera vamos a calcular. Bueno, venga, va. Serían unos $40.500 millones en estos momentos. Esto les sirvió para crear su empresa Winklevoss Capital Management, que trabaja con todo lo que tiene que ver con inversiones. Actualmente compraron gran parte de BlockFi, el gigante de préstamos de Bitcoin, y también fundaron Gemini, una plataforma de intercambio y de monederos virtuales que permite comprar, vender
vender y guardar criptomonedas. En cuanto a su opinión sobre Bitcoin, solo dicen que es una criptomoneda que está derribando todo a su paso y que seguirán invirtiendo en ella porque es el canal correcto para pasar del mundo offline al online. Esta historia que sigue tiene que ver con la superación porque el camino no fue fácil para Charles Rem. Antes de entrar en el mundo de las criptomonedas, era un estudiante común y corriente del Brooklyn College, donde obtuvo su licenciatura en Economía y Finanzas. En el año 2011, el Rem comenzó a invertir en Bitcoin debido a que era un boom en la Facultad de Economía de Brooklyn. Todos los chicos estaban muy atentos a la criptomoneda y al crecimiento que estaba teniendo. Esto lo hizo con otro amigo, pero la historia duró muy poco porque la plataforma que usaba Rem para comprar Bitcoin se bloqueó y salió de circulación, así que perdió todo su dinero invertido en las criptomonedas. Esto fue una desgracia para Rem, pero decidió seguir adelante como fuese. No se iba a rendir y su amigo Wayne Nelson también lo acompañó en ese camino. Debido a todo lo ocurrido, decidieron hacer su propia casa de intercambio que llevaría por nombre BitInstant, un exchange que permitía comprar Bitcoin fácilmente y sin intermediarios de ningún tipo. El proyecto creció a tal forma que en el 2012 recibió $1,5 millones de Winklevoss Capital Management para que continuaran expandiéndose. Sí, la empresa de los gemelos de la historia anterior. Mientras llevaba BitInstant, Charles Rem siguió comprando e invirtiendo en Bitcoins y pudo crear una fortuna de $45 millones. Ahora Rem sigue invirtiendo en empresas virtuales que trabajan con Bitcoin y en negocios físicos. Rem describe a Bitcoin como una oportunidad única que tienen los jóvenes para poder invertir, crecer financieramente y poder cumplir sus sueños a pesar de los obstáculos que tengan que enfrentar para poder establecerse como inversionistas de las criptomonedas. Pasemos a Didi Taihuttu, un padre de familia que aparentemente tenía todo lo que quería: esposa, hijos, una casa, un coche y su propia empresa. Pero esto no fue motivo suficiente para quedarse sin hacer ningún tipo de inversión. Al contrario, el padre de familia quiso seguir adelante y ser más independiente, y es por eso que vio una salida en Bitcoin. Lo que hizo fue algo muy extremo: vendió todo lo que tenía para invertirlo en Bitcoin. Esto ocurrió en el 2017 y 2 años más tarde se han convertido en la primera familia Bitcoin del mundo. Esta fue una decisión que tomó con toda la familia. Decidieron arriesgarse por completo porque creían que Bitcoin no dejaría de crecer, y estaban en lo cierto. En el 2017, un Bitcoin costaba $900. Seguía siendo bastante asequible, así que Didi Taihuttu compró una cantidad aproximada de 85 Bitcoins, que ahora son unos $2,5 millones. Una fortuna que les da para viajar tranquilamente alrededor del mundo sin preocuparse por trabajar en lo más mínimo. Ahora Taihuttu sigue creyendo totalmente en Bitcoin. Dijo que no le sorprendería ver a la criptomoneda en unos $200,000 en el 2022. También cree que la caída en el precio de Bitcoin no es preocupante, porque la criptomoneda es limitada en el mercado y la demanda no deja de crecer. Piensa que cuando PayPal comienza a trabajar con Bitcoin, tendrá que comprar una buena parte de las criptomonedas, ocasionando que el precio se dispare nuevamente y la demanda se vaya a las nubes porque PayPal tiene más de 350 millones de usuarios en todo el mundo. Taihuttu se mantiene muy optimista con el futuro de Bitcoin, y no es para menos después de haber triunfado con su estrategia. Ahora le toca el turno a quien es conocido como la estrella de Bitcoin. Estamos hablando de Roger Ver. Este mesías de las criptomonedas era en el 2011 un vendedor de productos en eBay. Vendía una gran cantidad de cosas por medio de su propia empresa Memory Dealers. Este trabajo lo llevó por más de una década, pero fue en el mismo 2011 cuando Ver se interesó por completo en el mundo de Bitcoin. Por eso es que es el mesías. Fue uno de los primeros inversionistas de criptomonedas. En el 2012 comenzó a dar sus primeros pasos y en su propia empresa aceptaba Bitcoin como forma de pago, algo que era muy extraño para ese tiempo. Gracias a esto pudo obtener una cantidad inmensa de 400.000 Bitcoins. Como puedes ver, es una de las personas que más Bitcoins tienen en el mundo, con un valor de $12,000 millones en estos momentos. Muchos creen que Roger Ver no tiene toda esa cantidad porque el empresario también ha invertido en muchos otros negocios y empresas, pero lo cierto es que su capital en Bitcoins es uno de los más altos del mundo. Ahora todo lo que hace Ver está relacionado con las criptomonedas. Compró acciones de BitInstant y ayudó a fundar y patrocinar Kraken y Ripple. Kraken es una casa de cambio muy famosa que permite comprar, vender y guardar criptomonedas de forma segura, y Ripple es otra criptomoneda. Para Roger, Bitcoin es uno de los inventos más importantes de la humanidad porque permite a los inversores no estar atados a límites sin fronteras. Pueden comerciar de manera libre y segura sin depender de un banco que los consuma por medio de los impuestos. Y llegamos a la última historia. Se trata de Ian Balina, una de las personas más controvertidas del mundo de Bitcoin. Antes de invertir en Bitcoin, Balina era un analista de datos de empresas. Trabajó en Deloitte e IBM y fue en 2017 cuando Ian Balina entró por completo en el mundo de las criptomonedas debido a todas las
las noticias que había sobre ellas en Internet. Le llamó mucho la atención que se estaban convirtiendo en un medio de inversión con una gran demanda que no dejaba de crecer. En ese mismo año decidió utilizar casi todos sus ahorros para invertirlos en bitcoins. Gastó $37.000 para adquirir bitcoins y renunció a su trabajo para dedicarse por completo a hacer crecer este capital. Para enero de 2018, su inversión ya valía $5,2 millones. Pero ahí no termina la historia, ya que en abril de ese mismo año sufrió un pirateo y perdió $2,5 millones que no pudo recuperar de ninguna forma. Pero esto no le paró y siguió apostando por Bitcoin. Ahora Balina es uno de los fundadores de Token Metrics, una plataforma dedicada a la investigación de inversiones con criptomonedas que ayuda a todos los inversionistas minoristas a analizar el valor de las criptomonedas para aprovechar el dinero invertido en ellas al máximo. Balina es uno de los principales defensores de esta moneda digital. Asegura que será el dinero del futuro y que no dejará de crecer porque todos, tarde o temprano, comenzaremos a comprar bienes con criptomonedas. Como puedes ver, hay historias de todo tipo, familias, inversionistas y personas que decidieron poner su futuro en las criptomonedas. Pero hay una cosa que todos tienen en común, y es que creen firmemente en Bitcoin. Saben que es una moneda digital con mucha demanda que se está apoderando de todo el mercado y que no dejará de crecer en los próximos años. Mientras más empresas inviertan en Bitcoin, más cotizada será la moneda. Y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado o te haya al menos entretenido estas 10 historias. Si nos dejas un like y nos comentas qué te ha parecido el vídeo, nos ayudarías un montón con el algoritmo de YouTube, y te recomendamos que te suscribas, que de momento es gratis, y le des a la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos el próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.